Querida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos muy bien, gracias. Ámbar. Con la Eso se está papel en moviendo mano. un poco rápido. Yo no sé si tú te estás dando cuenta. Perdón, Anira, perdónenos. No hay problema. Lo primero que tengo que hacer es un comentario interesante sobre lo que sucedió justo antes de yo entrar y el break comercial, que fue la canción de Johnny. Cuando él habló de que le gustan las mujeres veganas, tuve que esperar el Santiaguera para entender, porque pensaban que eran las veganas que no comen carne, ningún tipo de producto animal, etcétera. Mira cómo cambia. Ay, pero fuiste muy millennial ahí, Anina, de verdad. No, pero es la realidad. O sea, ya hoy en día tú no escuchas el término vegana en el contexto de la región de La Vega o la provincia de La Vega, sino en el contexto de soy vegana, no como esto, no como lo otro. O sea, me fui por ahí, pero sí. Hoy tenemos un tema interesante. Vamos a hablar sobre documentales de psicología, de salud mental. Vamos a conocer un poco este material que nos ayuda algo a entender la psiquis humana, porque la realidad es que muchas veces nos encontramos en entornos familiares, en entornos sociales, donde interactuamos con personas que a veces no sabemos ni siquiera cómo entender la manera en la que funcionan o tienen una actitud que tú no entiendes, y quizás esto venga precisamente o parta de una enfermedad mental o algún tipo de desorden que no conocemos, que no entendemos, y los documentales, las películas, las series pueden arrojarnos un poquito de luz respecto a los temas, y después terminamos siendo un poco más amables con las personas, porque entendemos... De hecho, perdóname, Anina, a nosotros los psicólogos y a algunos psiquiatras nos resulta muy útil este tipo de herramienta. Hay películas que han ayudado, por ejemplo, yo tengo pacientes con familiares esquizofrénicos, y a través de películas estas personas han tenido la oportunidad de informarse con relación al trastorno que padece su familia. Correcto. Y mira que cuando Cristal me puso mi tarea, yo lo veo así, Cristal me pone una tarea y yo salgo a investigar. Teacher Christy, mi amor, me siento yo cada vez que tú dices eso. Teacher Christy, cuando Teacher Christy me dijo el tema que íbamos a tocar en esta semana, pues yo me fui a explorar un poquito, pero no solamente quiero quedarme en la parte documental, sino que quiero cruzar al lado de las películas y las series, porque efectivamente, como dices tú, Zoila, nos ayudan a entender. Tú puedes ver un thriller, que le dicen thriller psicológico, o una película que tenga trasfondo o personajes que padezcan algún tipo de enfermedad mental, y no solamente es la parte del entretenimiento y toda la intriga que sucede alrededor de, sino que verdaderamente tú entiendes por qué suceden estas cosas. Me pasó, por ejemplo, cuando vi una película como Girl Interrupted, donde al final terminamos entendiendo que el personaje de Angelina Jolie es una persona que tiene serios problemas, sobre todo de esquizofrenia, ¿entiendes? Sí. Y esa personalidad que suele gravitar de un lado al otro, y tú no entiendes, pero entonces eso te da esa pizca de curiosidad de salir a explorar lo que sucede con estas personas, cuáles son las cualidades, por qué vemos de repente episodios maníacos o episodios depresivos, y todo esto nos lo pueden presentar las películas, las series o los documentales, que ya se van en una parte muchísimo más profunda, tratando de explicar este tipo de condiciones. Y vamos a empezar con una recomendación bastante cómoda, es simple, es pequeñito, cortito, y es una serie que a mí me gusta mucho. Es una serie de documentales que se llama Explained. Está en Netflix disponible, y la verdad es que ellos tocan en 15, 18 minutos, son cortos, exploran muchísimos temas, desde el feminismo y cómo funciona nuestro cuerpo, hasta el que se llama The Mind Explained, la mente explicada, que es precisamente ese mini documental que nos habla de cómo funciona la mente humana, porque lo primero que tenemos que entender son todos los actores de esta mente nuestra, los neurotransmisores, que si los niveles de dopamina, todas estas cosas tenemos que saber qué son antes de enfrentarnos a un documental que nos explique lo que es ser maníaco depresivo, por ejemplo, o padecer de un desorden bipolar, porque si no tenemos los términos, si no conocemos de qué están hablando, pues no vamos a entender. Entonces tenemos que hacer bien la tarea
Empecemos entonces por conocer cómo funciona nuestra mente y de ahí podemos partir a un sinnúmero de temas que se exploran en todos estos audiovisuales que nos ayudan a entender las enfermedades mentales. Mira, hay un documental. Perdóname, no es documental, pero por ahí entro este título. Búsquense para un tema de emociones una película que se llama Un monstruo viene a verme. Hablamos de ella en una ocasión, claro que sí. Debe estar dentro de los highlights. Un monstruo viene a verme, no se pierdan esa película, perdón, pero comenzamos nuestras recomendaciones, Anina. Sí, cómo no, mira, vamos a hablar específicamente de documentales en este momento. Hay un documental que se llama I'm Still Here, The Truth About Schizophrenia. Yo aún estoy aquí, la verdad sobre la esquizofrenia. Es una película bastante corta, de 1 hora y poquito, y lo que busca es hacer entrevistas y conversar con personas que viven con esta enfermedad. Un psiquiatra es quien escribe, quien coescribe este film y busca precisamente mostrar un poquito en profundidad lo que padecen, lo que viven cada día las personas que tienen esquizofrenia. Nosotros, por ejemplo, que vivimos en un país donde de repente tú vas a casa de tu vecina y te enteras que su mamá se desapareció, que no la encuentran por ningún lado, una persona que generalmente tuvo una vida tradicional, normal, que no aparentaba haber algún problema. No había dado señales. No había dado señal alguna y de repente se desaparece y en ese momento tú te das cuenta que puede haber un problema de salud mental ahí. Y aquí vivimos de espalda a la realidad de que todos padecemos algo. Óyeme, acaba de ocurrir en Villa Francisca. Una madre de 33 años que mató a su hija, que intentó matar a la otra y que la otra pudo escapar y dice que esta joven mujer tiene un trastorno depresivo y que según estuve leyendo que no había medicamentos. No estaba tomando medicamentos. Entonces eso es un tema clarísimo del impacto que tiene la salud mental en la seguridad. Por supuesto. Y fíjate que es curioso porque todo esto viene parte de un punto específico que es la educación. Muchas personas no tienen las herramientas para poder identificar un problema. Cuando ven a un niño o a una niña creciendo, comienzan a ver algunos episodios, comienzan a ver patrones que quizás a una mente un poquito más educada como la tuya, soy la que eres psicóloga, pues te parece, tú le puedes decir a una persona, mira, observa tal o cual cosa, llévalo a una consulta, pero en el día a día, aquí en nuestro país, no es tan común ver a los padres tomarse el momento, detenerse y mirar, mira, aquí está sucediendo algo, mi hijo no da pie con bola en la escuela, no hay forma de entender por qué él tiene esa actitud, por qué pelea todos los días. Entonces, en ese momento se hace imperante tener que mirar un poquito más allá, desprendernos de ese amor que tenemos, que protegemos, que sobreprotegemos y que no queremos enfrentar esas realidades y llevar a ese niño donde un psicólogo. Claro. Entonces, ahí empieza el asunto. Hay muchas personas que todavía el día de hoy no entienden el concepto de lo que es el espectro del autismo y vemos comportamientos y hay personas que aún lo niegan, dicen, no, eso es un invento de un doctor que quería vender más medicamentos y no sé qué cosa. Fue una conversación que tuve hace un par de días con una persona muy querida y yo le decía, bueno, es que no es tan sencillo buscarle una solución así, no, porque a mí me ponían tareas y yo hacía lo que tenía que hacer y cuando yo me doblaba un poquito me enderezaban, sí, pero eso no es que hay que tratar de entender de dónde viene. Es un tema de educación, es un tema de conciencia, que de hecho, yo te puedo hablar del caso de uno de mis pacientes que cuando se educó y cuando se informó y se educó sobre el trastorno que padecía un miembro de su familia, cambió por completo la relación de esa persona con su familia. Por completo, o sea, no, pero espérate, que yo pensaba, yo creía, yo no sabía, yo no me daba cuenta y cuando me informé pude darme cuenta de que no era un tema personal, que era una persona que estaba enferma. Correcto.
Correcto, pero ahí está, es la observación, es tener la confianza de poder decirle a un amigo, a un vecino, a un familiar, que se suponen que deben ser las personas que más te escuchan porque las tienes más cercanas, mira, vamos a observar tal cosa. A veces uno se siente como que se está metiendo mucho en cosas que no te incumben, pero quizás una conversación a tiempo puede evitar una serie de problemas o puede ayudar a mejorar situaciones que se dan. Y hay muchos documentales, como decía, hay uno que se llama The Horse Boy, o el chico de los caballos, donde exploran la vida de una pareja en Estados Unidos que se embarcan en un viaje junto con su hijo de 4 años, que padece, que está en el espectro del autismo, y viajan en caballo hasta Mongolia, donde se reúnen con un chamán o un, digamos que un sanador espiritual, y ahí entonces comienzan a entender un poquito y a enfrentarse a las realidades de vivir con una persona que padece un caso severo de autismo. Lo pueden buscar, creo que está en Apple TV, que es interesante. Ahí lo pueden encontrar para que puedan entender un poquito más sobre estos casos. Mira, hay historias que exploran bastante bien el caso de la depresión. Un caso como el de la muerte de Robin Williams, literalmente sacudió al mundo. Todos nos topamos con algo que nunca creímos que íbamos a ver. Un comediante, una persona tan linda, tan chévere, que tú te reías y te hacías sonreír en el momento que tú lo veías, no solamente en sus películas y en sus especiales de comedia, sino en cualquier entrevista. Robin Williams era simplemente una persona que te hacía reír, y hay un documental del año 2018 que se llama Entre mi mente, de Robin Williams, donde entendemos un poco su lucha con la depresión. Y así mismo como él, vemos muchísimos ejemplos de artistas, personas que se dedican precisamente al mundo del entretenimiento, que generalmente, por ser figuras públicas, nos enteramos cuando suceden las tragedias, de que contrale, que mal, yo no sabía que un cantante como Chris Cornell padecía de depresión. No, y no solamente eso, Alina, el estigma de que porque tú tienes fama y dinero, tu vida es perfecta y está todo resuelto. Eso no te puede pasar porque entonces tú eres mal agradecido. Absolutamente. Y eso tiene que ver con la mente, y tiene que ver con con los neurotransmisores, y tiene que ver con sustancias en tu cerebro. Entonces, es lo que te digo, hay que educarse para poder entender de dónde pueden venir estas cosas. Entonces, seguimos con las recomendaciones. Hay otro documental que se llama Boy Interrupted. Es un documental del año 2000. Boy Interrupted, sí. Niño interrumpido. Es la historia de una familia tratando de explicarle al mundo, de presentar la historia de su hijo, que se suicidó a la edad de 15 años, ¿ok? Y es la lucha de este chico a través de las propias películas caseras que hacían como familia en los momentos que tienen que compartir, las navidades, el día a día, y es la lucha de este chico con un desorden bipolar que termina por llevarlo hasta el suicidio, y es la historia de esta madre y este padre que deciden presentar la historia de su hijo al mundo para que traten de entender un poquito la complejidad de una condición como un desorden bipolar, que es un desorden que lo utilizamos en el día a día como muy a la ligera. A cualquier persona que cambie de opinión le decimos que es bipolar. Sí, hay que tener cuidado con eso. Se pone de moda. Hay términos que se ponen de moda, ese es uno. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque la verdad es que una persona que verdaderamente vive con un desorden bipolar, en el momento que se enfrenta a un comentario como ese, no va a reaccionar de la mejor manera, porque es que tú no tienes ni siquiera una idea remota de cómo tu cerebro se comporta cuando padeces de un desorden de ese tipo. Claro. Entonces, por eso es que es tan importante ver este tipo de material para ayudar a entendernos un poquito más. Mira, hay otro documental, no sé si conoces a Stephen Fry. ¿Tú sabes quién es Stephen Fry? No. Ok, Stephen Fry es un director, comediante, actor, escritor. Él es británico, tiene mucho tiempo haciendo muchas cosas en el Reino Unido, y él padece precisamente de episodios maníaco-depresivos. Y él hizo un documental para la BBC en 2 partes, un documental para la televisión llamada La vida secreta del maníaco depresivo, donde él no solamente habla de su propio padecimiento,
de la enfermedad, sino que también explora el tema con otras personas que sufren lo mismo, que tienen que lidiar con la depresión, con los episodios maníacos, con la bipolaridad, y que ser bipolar no necesariamente o sea, tú no ser bipolar puede desencadenar episodios maníacos o depresivos si no necesariamente tienes un diagnóstico bipolar, ¿entiendes? O sea, es muy complejo todo, pero es un buen documental, de hecho, y lo pueden buscar, pertenece a la BBC, debe aparecer por ahí, así sea en YouTube, este documental, Stephen Fry, The Secret Life of Manic Depressives. Y ya yéndonos un poquito al lado de las películas que estábamos hablando ahorita, que es importante también verlas reflejadas en una historia quizás de ficción, algo que nos entretenga un poquito, pero nos ayuda a entender también, pues un tema del alcoholismo lo podemos ver representado en la película del 1995, Leaving Las Vegas, una película donde vemos a un Nicolas Cage batallar con el alcoholismo, y a Elizabeth Shue también, personajes importantes que te dejan marcado verdaderamente por las cosas que tienen que pasar. A veces vemos los problemas de adicción tan lejos de nosotros y al contrario, están más cerca de lo que nos imaginamos. Películas como Gia, ¿ustedes llegaron a ver Gia? Yo creo que sí. Que Gia es la historia de la primera supermodelo del mundo. Fue interpretada en la pantalla. Estuvo interpretada en la pantalla por Angelina Jolie. De hecho, fue la primera vez que Angelina Jolie se ganó un premio. Fue un Globo de Oro como mejor actriz en una miniserie. Una miniserie no, en una película para televisión, porque la produjo HBO. Fue, ¿verdad? Exactamente. Y ahí nos presentan la historia de esta chica que batallaba con muchos demonios, y esos demonios la llevaron a consumir muchas drogas, y bueno, muere precisamente de SIDA porque la contrajo mientras compartía agujas cuando finalmente llegó hasta la heroína. Entonces, ver el proceso de estas personas que nos muestran en estas películas puede ayudarnos un poquito a ser más empáticos, a entender lo que pasa en una familia cuando está lidiando con un hijo adicto o un padre alcohólico. Es más fácil a veces. Interesante también, ¿tú sabes cuál, Anina? A Beautiful Mind con Russell Crowe. Por supuesto, con Russell Crowe, hablando precisamente de esquizofrenia, ¿verdad? Y todos estos asuntos. Esa película es tan dura de ver, Dios mío. Definitivamente. Sí, definitivamente, muy dura. Mucho. Bueno, son muchas las películas. Yo le voy a mandar un listado. Y película con el tema de esquizofrenia, Words on the Bathroom Walls. Buenísima también. Words on the Bathroom Walls también, hay que buscarla por ahí. Sí, muy buena, muy buena. Y bueno, la verdad es que usted pueda enterarse, porque fíjate qué ocurre cuando tú, o sea, tú entras en una negación, tú entras en una resistencia a recibir un diagnóstico como tal en un familiar, y te da vergüenza. Eso es otra cosa, te da vergüenza, te da miedo. Entonces, el contacto con estas plataformas y con este método de aprendizaje es bastante interesante, porque te permite que tú crees un concepto, que tú adquieras la información que tú necesitas para saber cómo manejar la situación de trastorno mental de una persona con la que tú convives o de quien tú estás rodeado. Eso pasa incluso con parejas. Ocurre que tú te casas, pero la familia sabe que esa persona tiene un trastorno, un padecimiento mental, pero no te lo dicen. Claro. Y cuando tú te casas, se te engancha a ti. Y tú no sabes cómo lidiar con eso. Entonces, qué bueno que nos hayas hecho este listado de recomendaciones. Mira, hay otro documental que no quiero dejar de mencionarlo, porque siento que muchas más personas de las que saben o lo admiten sufren de estrés postraumático. Señores, el estrés postraumático no se provoca solamente por ir a una guerra, ¿ok? Estamos hablando de que el estrés postraumático puede suceder por cualquier evento traumático que tú hayas padecido en tu vida, así sea una relación
terrible en el trabajo, te puede dejar con secuelas, te puede provocar no querer volver a un espacio laboral con gente. La realidad es que hay un documental llamado Las heridas que no podemos ver, The Wounds We Cannot See, del año 2017, que habla precisamente sobre el trastorno del estrés postraumático. Y cómo la depresión y la adicción terminan formando parte de todas estas familias que reciben a estas personas que padecen una situación de la cual no pueden salir o no pueden liberar su mente y terminan sucediendo muchas tragedias. O sea que sí, hay que prestarle atención a todos estos documentos que están allá afuera, a las películas si las prefieren, a las series si las prefieren, pero hay mucho material allá afuera que ver para tratar de empezar a entender un poco a nuestro prójimo. Y con eso incluyo a todo el mundo. Pues muchísimas gracias, Anina. Cristal siempre está tomando nota y hace publicación, como de costumbre, de las recomendaciones de Anina. Gracias. Vámonos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. El flaco José Antonio comparte con nosotras esta tarde su De Casa en Casa.